A todos y muchas gracias por apuntarse a este evento que tiene como objetivo trabajar en la capacitación en cálculo estructural avanzado. Estamos hoy aquí mi compañero Pablo Gómez, que será el protagonista de la jornada, y yo, que soy Pablo Gilabert. Y en cuestión de una hora y media vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos que pueden ser relevantes para hacer cálculos estructurales. La jornada la hemos organizado de esta manera, la capacitación. Al final se trata de tres días en el que vamos a ver, por un lado, en los primeros días nos centraremos en el diseño integral de estructuras metálicas y uniones, y en la última jornada hablaremos sobre diseño sismorresistente de estructuras de concreto. Por hacer una breve introducción sobre CIPE, yo creo que nos conocéis, pero básicamente es una empresa de desarrollo de software, llevamos más de 40 años desarrollando aplicaciones. Somos unos 200 profesionales y tenemos una comunidad de más de 170.000 usuarios. Los programas que desarrollamos se pueden agrupar en cuatro áreas. Por un lado, estructuras, que es donde vamos a hacer hincapié en estas jornadas, pero también desarrollamos aplicaciones para el diseño arquitectónico, para la parte de diseño y cálculo de instalaciones y temas de gestión, mediciones, presupuestos, vinculados siempre al proyecto de edificación. Algo que nos gusta comentar siempre desde la parte de innovación es presentar esta imagen. Al final lo que tratamos de desarrollar son programas punteros que tienen un objetivo claro, que es ayudar en la productividad a los distintos profesionales. Y para eso tratamos de trabajar siempre con la última tecnología. En estas jornadas veréis cómo hemos implementado nuevas novedades que ayudan al desarrollo de esos proyectos de forma muy ágil, muy sencilla, pero también pues que permitan dar respuesta a esas necesidades en cada lugar, ¿no? en cada entorno. Por hablar un poquito de cada una de las partes, al final nosotros trabajamos en el desarrollo de modelos 3D avanzados y cuando hablamos de BIM parece que esto tiene gran importancia, pero al final no es cuestión de quedarse en un modelo 3D bonito, sino que lo importante es también generar informes técnicos de forma automática, según la normativa, si estamos trabajando en Chile, en Colombia, en Perú, etcétera, en México, pues hay que hacer un tipo de análisis distinto y por eso es algo que nosotros trabajamos en implementar esa normativa. Para hacer estos informes técnicos ha sido necesario hacer un cálculo avanzado. Para ello trabajamos también con motores de cálculo de los más avanzados que existen a nivel mundial. Veremos el tema de OpenSys, por ejemplo. También es importante, al final tenemos que presentar planos, pues hacer una generación automática de estos planos con la información precisa de cada uno de los puntos. Es algo que veremos también hoy. Y no solo eso, sino, por ejemplo, en muchos proyectos nos piden la necesidad de hacer un análisis de mediciones y presupuestos. Bueno, pues es algo que desde el programa también se puede automatizar. Por hablar un poco de la estrategia, desde CIPE llevamos desarrollando aplicaciones durante mucho tiempo. La idea es desarrollar aplicaciones enfocadas en un área en concreto, pues tema de análisis de estructuras metálicas, tema de estructuras de concreto, temas de arquitectura, análisis energético, para que de ese modo pues, la curva de aprendizaje de los programas sea sencillo. Pero también lo que estamos haciendo es trabajar en un entorno colaborativo que tiene como protagonista otro producto que es BIM Server Center, que lo que permite es que los distintos profesionales puedan colaborar de forma fluida. Es decir, que si desarrollamos un modelo arquitectónico, podamos importarlo en nuestro programa de cálculo estructural, podamos hacer un diseño estructural y verlo en el programa de modelado arquitectónico, pero a su vez enviarlo al programa de cálculo de instalaciones, etcétera. Esa es la idea. Y uno de los objetivos que también tenemos grabados a fuego es trabajar con formatos abiertos. Veréis cómo para enviar información de un programa a otro, pues trabajamos con formatos como IFC, etcétera. Bien, no os quiero aburrir con esta introducción, vamos a ir directamente a la parte de cálculo estructural, pero simplemente a lo largo de esta jornada veremos algunas herramientas, además de los programas de cálculo de estructuras, como son CIPE-CONNET, CIPE3D o CIPE-CAD, y entre esas herramientas trabajaremos con la plataforma BIM Server Center.
Esta plataforma, para que sepáis un poco en qué consiste, tiene como 3 patas fundamentales. Por un lado, es una plataforma de gestión y desarrollo de proyectos BIM. Vamos a poder subir nuestros ficheros, invitar a nuestros colaboradores, acceder a toda la información, tener un visor, etcétera. También tiene otra pata fundamental que es una red social de profesionales. Existe la posibilidad de publicar ofertas de trabajo, de contactar con profesionales especialistas en otras áreas, en nuestro país, en países de fuera, etcétera. Y luego también tenemos el repositorio de programas de CIPE en la parte que es la Store, desde donde vamos a poder descargar las distintas aplicaciones. ¿Vale? Algo importante también es que en esta comunidad, en concreto en BeamServer, ya hay más de 360.000 usuarios y hay más de 1 millón de aportaciones de modelos, de documentos que se han subido. Con lo cual, pues es una comunidad que es pues, bastante habitual en el desarrollo de proyectos de BIM. Y no os quiero aburrir más con esta parte de la presentación. Voy a dar paso a mi compañero Pablo Gómez, que va a profundizar en los distintos aspectos técnicos y os explicará también cómo conseguir esa insignia digital que podéis compartir posteriormente en LinkedIn. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias y Pablo, te paso el poder. Muy bien, muchas gracias, Pablo. A ver, voy a pasar ya a compartir mi pantalla. Bueno, como comentaba mi compañero, yo también me llamo Pablo, mi tocayo Pablo. Soy Pablo Gómez, soy miembro de desarrollo de concreto del área de estructuras. Estos últimos años más enfocado en las estructuras metálicas con CIPE 3D y CIPE Connect. Entonces, estas sesiones de hoy y de mañana las impartiré yo. Entonces, lo hemos dividido en 2 sesiones. La primera trataremos específicamente CIPE 3D y en la siguiente sesión veremos el flujo de trabajo entre CIPE 3D y CIPE Connect. Como habéis recibido en la información que os han enviado, en esta capacitación se va a hacer entrega de una insignia digital que podréis compartir también en LinkedIn, quedará también reflejada en vuestro perfil de BeamServer. Y para conseguir esta insignia, para que os otorguemos la insignia, deberéis completar un pequeño ejercicio que lo comentaremos en la sesión de mañana. Bien. CIPE 3D es un programa de análisis estructural. Se pueden definir estructuras en 3 dimensiones, por eso de ahí viene el nombre, CIPE 3D. Podemos hacer estructuras tanto de barras de acero, de hormigón, de madera, aluminio. También es posible definir láminas, elementos de tipo lámina, de diferentes materiales también, y tiene capacidades para hacer análisis lineal y análisis no lineal, como lo veremos a continuación. Para el análisis no lineal, el programa integra el motor OpenSys para realizar todos estos cálculos. Aquí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo algunos ejemplos de estructuras, por ejemplo, esta bodega, esta nave industrial, el diseño de una pasarela o estas celosías que se dimensionaron para un campo de fútbol. Si accediéramos a la página web, aquí os voy a mostrar. Vale, por ejemplo, en la página web hay bastante documentación del programa, porque por ello os animo a visitarla. Si accedemos aquí a este apartado donde vemos ejemplos de estructuras que se han desarrollado con CIPE 3D, vemos que hay diferentes tipologías de estructuras, naves, soportes para silo, para la industria, escaleras, no sé, un gran número de estructuras se dimensionan y calculan día a día con este programa. Estructuras de aluminio, también estructuras de hormigón y mixtas, en las que se combinan varios materiales. Estos son ejemplos de estructuras reales que se han
hecho con nuestro programa. Bien, volvemos a la presentación. La siguiente sesión veremos Cipecone. Cipecone es un programa que complementa a la perfección a Cipe 3D. Es un programa destinado a realizar el análisis y diseño de conexiones de estructuras de acero y también permite la elaboración de planos y la elaboración del modelo BIM completo y detallado de la estructura. El análisis que se realiza en Cipecone es un análisis por el método de los elementos finitos. En las diferentes normas que existen se suele recoger el análisis de conexiones por el método de los componentes. Eso está en Neurocódigo, en la ISC 360, en infinidad de normas se recoge el análisis de estructuras de conexiones por método de los componentes. El inconveniente principal es que es difícil extrapolar cuando tenemos ciertas uniones con la que la geometría ya no casa con los casos típicos donde se proponen en la norma. Entonces, para eso un complemento muy bueno es el análisis que hacemos en Cipecone, donde permite definir una geometría completamente libre y de ahí realizar el análisis por elementos finitos y verificar los diferentes elementos que componen la unión, los tornillos, soldaduras, las placas, rigidizadores, verificarlos también conforme a la normativa. Eso lo veremos principalmente en la sesión de mañana. Como veis, estos son ejemplos de uniones realizadas en Cipecone, pues hay un gran número con perfiles compuestos, uniones de diagonales, al final la geometría es libre. A partir de las barras que necesito unir, pues yo voy añadiendo rigidizadores, tornillos, soldaduras, el resto de elementos que complementan la unión hasta llegar a definir este tipo de conexiones. Con perfiles tubulares, conexiones entre elementos de madera y elementos de acero, eh, placas base con fijación al hormigón o concreto, uniones con tornillos, soldaduras. Bueno, el número de conexiones que se pueden definir es completamente libre. Cada uno lo que imagine puede llegar a modelarlo y calcularlo. Bien, pues empezamos con Cipe 3D. Bueno, tengo aquí esta diapositiva del flujo de trabajo, pero comenzamos viendo el programa. Este es Cipe 3D, este es su interfaz. Aquí, por ejemplo, tengo ya abierta el modelo de esta estructura. Entonces, en la parte, a ver, perdón. En la parte superior tenemos toda la botonera con todas las herramientas. Si veis hay diferentes solapas, es un entorno de botones Ribbon. En la parte de la izquierda tenemos la lista de etiquetas, opciones sobre las categorías de los elementos que me permiten ocultar ciertos elementos, mostrar, bloquear para capturar o no capturar si estoy introduciendo. Y luego tenemos otras opciones para la visualización. Pues, por ejemplo, podemos mostrar los elementos, la información de los elementos, mostrar los textos o no mostrarlos, cambiar el tamaño de representación de los nudos, lo hago más grande, más pequeño, dependiendo del modelo. Bueno, al final tenemos aquí cierta configuración que nos permite mejorar la vista o adaptar la vista a lo que cada usuario necesita. Tenemos aquí un modelo 3D, en este caso, pues una estructura con vigas de acero, bueno, elementos de acero y elementos de madera. Como he dicho antes, organizo todo el modelo por etiquetas. Cuando yo empiezo voy creando barras y pues, puede ser que necesite definir etiquetas para ir agrupando los elementos. Por ejemplo, ahora no quiero ver las barras de acero, las desactivo.
el grupo de elementos asociado a una etiqueta puedo representarlo de forma alámbrica o de forma tridimensional, representar el volumen de los sólidos. En este caso, alámbrico o en tridimensional. Puedo desactivar la visualización y también desactivar la captura. Cuando estoy introduciendo elementos nuevos, pues que esos ya no se vuelvan a capturar, o definiendo propiedades si quiero seleccionar un grupo de elementos pero descartar otros. Pues puedo desactivar esa etiqueta y seleccionar lo que en ese momento me interesa. Luego, si vamos aquí a la primera parte, tenemos, digamos, quizá lo más importante, los datos generales. Si accedemos, vemos aquí la configuración de normas. Este programa tiene diferente normativa implementada y, por ejemplo, para hormigón tenemos pues, un gran número de normas. Tenemos normativa española, eurocódigos, ACI, en este caso de la ACI 318 para hormigón, pues tenemos diferentes versiones. Tenemos también normativa de México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, la NSR10 de Colombia también, de Bolivia. Estos serían las normas que tenemos para hormigón. Si veis, hay un gran número de normas, el programa está muy extendido y tiene códigos de diferentes países. Para aceros conformados, igual, generalmente para la zona de América, pues tenemos cálculos con la IC S100. Y para acero laminado tenemos también la normativa americana, la ISC, la 360, la última que tenemos implementada, la de 2022, 2016. Bueno, tenemos las últimas normativas que existen, las tenemos. Y para México, por ejemplo, la norma de 2023 también la tenemos. ¿Dónde está por aquí? No la veo. NTC. Aquí, NTC de México de 2023. Normas de Chile, de la India, bueno, diferentes normativas. Entonces, el programa está adaptado a un gran número de países. Tenemos a continuación los materiales. Bueno, voy a definir aquí para elementos de acero laminado. Defino México y acero conformado también. Aceptar. Aquí ahora dispongo de los tipos de acero laminados que se utilizan en este país. Aquí, por ejemplo, podría seleccionar el 50 KSI, acero conformado, madera, aluminio. Bueno, normativa, tenemos normativa y materiales. A continuación tenemos aquí la posibilidad de definir las hipótesis, combinaciones, etcétera. Casos de carga. Tengo la posibilidad de realizar análisis de sismo dinámico, verificar resistencia al fuego, definir combinaciones, hipótesis, y también tenemos configuración para comprobaciones de cimentación, opciones para pilares, vigas de concreto, cimentaciones, etcétera, y datos de terreno que nos valdrían para las verificaciones de zapatas encepados, así como de pilotes y micropilotes. Por ejemplo, después de definir norma y materiales, podríamos definir las hipótesis de carga que tenemos en esta estructura. En este caso veo que hay una hipótesis de peso propio, que esa es automática, la genera el programa, y tengo aquí 6 hipótesis de viento. Por ejemplo, si quiero añadir una nueva, pues simplemente entro aquí y defino una categoría de uso en función del código que haya seleccionado, de la norma que haya seleccionado. Pues en este caso será habitación, oficina, despachos, etcétera, lo que sea. Y lo tengo aquí abajo abierto, el panel para añadir nuevas hipótesis. Entonces, en el programa voy definiendo nuevas hipótesis y el
programa genera automáticamente la combinatoria. Si nos vamos aquí a estado límite, combinaciones, aquí por ejemplo vemos que para cero laminado, consultamos, en base a esta formulación se van a representar o se van a generar automáticamente las combinaciones. Para cada naturaleza de acciones tendré estos coeficientes de mayoración de acciones o estos factores de mayoración y estos factores de combinación para diferentes situaciones. Entonces, en base a esto, el programa genera automáticamente todas las combinaciones de estado límite último que me permiten analizar la estructura. Si volvemos aquí, vemos que tenemos la estructura y ahora en paralelo podemos ir desarrollando un ejemplo sencillo. Entonces, si accedemos a esta ventana, tenemos ahora una estructura, bueno, una obra, un proyecto del programa vacío. A ver, ¿dónde está la obra? No. Bueno, voy a crear uno. Archivo, creamos uno nuevo. Le ponemos capacitación. Este será el 1. Aceptamos. El programa, para empezar, nos pide si queremos trabajar realizando nosotros una obra vacía. O sea, partimos desde cero y empezamos a definir todos los elementos estructurales. O podemos también introducir a partir de un IFC. Un IFC analítico. El programa leería barras y me definiría ya el modelo. En este caso partimos de una obra vacía. Seleccionamos normativa, lo primero que nos pide, continuamos, ya tengo la norma que queremos utilizar, comprobación de los estados límites, aceptamos y ya tenemos aquí el programa listo para empezar a introducir elementos. En estas sesiones vamos a intentar hacer una vista general de todo el programa sin pararnos quizá en comentar cada uno de los botones o cada una de las opciones que tenemos en el programa, simplemente a nivel general o las más importantes. Y mostrando el desarrollo de un ejemplo sencillo, sencillo, un ejemplo con un número pequeño de barras. Al final, una estructura más grande, pues el número de barras es mayor, el número de nudos que tiene, pero el proceso para definirlo sería exactamente el mismo. En primer lugar, tenemos que definir la geometría del modelo. Para eso nos vamos a la siguiente pestaña. Si veis, en la primera pestaña definimos los datos generales de la obra, podemos definir las bibliotecas de perfiles, ciertas opciones de configuración, numeración, donde definimos cómo queremos nombrar a cada uno de los elementos. Las barras son B1, B2, B3 o son la barra que va del N1 al N5, pues ese tipo de configuración lo defino aquí en el apartado de numeración. Luego tengo la posibilidad de definir vistas o hacer vistas 3D con el modelo completo y generar documentación aquí. Podemos hacer listado de elementos, exportar resultados a CSV y bueno, generar también listados específicos para vigas. En la siguiente pestaña, en geometría, ya tenemos las opciones para introducir elementos. Por ejemplo, aquí podríamos irnos a barra nueva, definimos aquí la sección de la barra que queremos introducir. Ahora aquí tengo definido por defecto este IPE 80. Pues, por ejemplo, no quiero trabajar con la serie IPE, quiero trabajar siendo una sección de acero laminado y doble T, quiero trabajar con otra serie. Por ejemplo, nos vamos a descargar el catálogo de IMCA. Venimos aquí, nos descargamos el catálogo, aceptamos. Estos catálogos que tenemos de perfiles los actualizamos casi a diario. Conforme recibimos solicitudes de añadir perfiles, pues aquí se van añadiendo siempre que encajen con las tipologías que tenemos.
se añaden. Y ahora, en este caso, lo he descargado, ese catálogo, para tener los datos actualizados. Traigo estas series, todas de perfiles doble T, aceptar, aceptar. Y ahora selecciono pues una sección de esta serie, del HP. Por ejemplo, esta, el que tenemos aquí, aquí seleccionado, aceptamos. Y aquí ya podría empezar a dibujar. Por ejemplo, quiero introducir aquí ahora una columna de, eh, por ejemplo, de 7 metros. Si veis al pulsar, me pide introducir la distancia, yo puedo quedarme con la distancia que he introducido. Por ejemplo, aquí al hacer clic en este punto tengo 5.844. Si yo quiero modificarla, es que tecleo un número diferente o acepto ese pulsando el intro. En este caso, pues, puedo introducir, por ejemplo, 14 metros. Completo, pongo otro pilar. Ya tengo aquí introducidas 3 barras. Ahora, por ejemplo, quiero definir aquí una viga de tipo celosía, y selecciono un punto cercano en esa barra, en esa primera columna que he puesto, y aquí, por ejemplo, a 1.8 metros. Defino el primer punto y el segundo punto me captura aquí el más cercano, bueno, el punto perpendicular en la segunda columna, hago clic aquí. Ya tengo aquí puesto 2 columnas y esas 2 vigas. Por ejemplo, ahora quiero dividir esto en 7 partes. Para eso tengo aquí opciones de generación que me permiten generar nudos y barras. Por ejemplo, si me vengo aquí, generar nudos y barras. Entre este nudo y este nudo, botón derecho, quiero 7 segmentos. Ahora ya se han creado esos nudos y podría completar añadiendo barras adicionales. Añado esa barra, puedo añadir el resto. También tengo opciones para copiar, por ejemplo. En este caso, puedo copiar simplemente una barra o un grupo de muchas barras, y al final puedo definir una estructura, como en este caso sencilla, la puedo definir de forma rápida. Todo esto está asociado a la etiqueta que comentábamos antes. En este caso, una etiqueta que tiene referencia por defecto con el color negro. Pues yo la quiero poner, por ejemplo, de este color lila. Aceptar. Voy a mostrar una vista 3D. Ahí tengo cada una de las barras. Ya podría tener las barras introducidas. Ahora, digamos, vamos a definir apoyos. Para eso ya son propiedades. En esta parte ya hemos introducido geometría, son barras. Si hubiera sido necesario definir láminas, pues también puedo definir aquí láminas. Tengo herramientas de edición y ahora podría ir a propiedades. A un nodo de los que el programa ha creado le voy a asignar la propiedad de que es un apoyo. Entonces nos venimos aquí a la vinculación exterior y tanto a este nudo como a este, que son los apoyos de las columnas, podría definirles aquí un empotramiento en el que tanto los desplazamientos como los giros quedan vinculados. Acepto y ya lo tendría. Ya incluso podría calcular. Si me voy aquí a cálculo, podría hacer el cálculo. Solamente tengo peso propio. Podemos ver cómo le aplicaríamos cargas, que sería lo siguiente que podríamos hacer. Aquí en la parte de propiedades podemos definir diafragmas, que al final definimos un diafragma rígido, y el diafragma rígido está en un plano horizontal, y a ese diafragma puedo asociarle nudos y láminas. Entonces, todos los nudos que le asigne a un diafragma tienen, tienen impedido el desplazamiento relativo entre ellos. Entonces, todos esos nudos pueden desplazarse en conjunto en la dirección X, en la dirección Y, incluso también pueden rotar. Tengo diafragmas rígidos, propiedades para nudos y propiedades para barras. Puedo definir coeficientes de pandeo, por ejemplo, para la barra seleccionada, o hacer una selección de todas ellas.
pulso botón derecho y aquí defino longitudes o factores de pandeo para cada plano de forma independiente. Tengo por defecto aquí los valores canónicos más usados, pero puedo definir un factor diferente tecleando o definir directamente la longitud de pandeo o longitud efectiva de pandeo. También puedo modificar los coeficientes de empotramiento de las barras. Por ejemplo, si por defecto los nudos, las barras están empotradas al nudo, podría definir un coeficiente de empotramiento menor o definir directamente una rigidez rotacional para cada plano y para el extremo, para el origen o el extremo final de la pieza. Puedo hacer verificaciones de flecha, entonces asignaría aquí las propiedades. Todas estas opciones son opciones particulares para láminas. Como no tengo ninguna lámina definida en este momento, pues los botones aparecen desactivados. En la siguiente pestaña tendría la opción de definir cargas. Si veis, aquí tengo ya la estructura definida y ahora quiero asignarle cargas. Para eso puedo poner cargas sobre nudos. Voy aquí a nueva, selecciono nudo, botón derecho y defino la carga, la dirección que tiene la carga, la hipótesis sobre la que la voy a asignar y el valor. En este caso quiero definir una carga de viento, por ejemplo, en este lateral. Este podría ser una de los ejercicios que podría realizar para obtener la insignia. Entonces, ahora, perdón, le he dado a deshacer. Quiero crear ahora una hipótesis de viento. Entonces nos iríamos aquí a hipótesis adicionales. En este caso, quiero definir una nueva hipótesis de viento, que será V1. Me vale con esta definición. Aceptamos. Y podemos definir cargas en barras o cargas, si quiero definir una carga superficial, definiría una carga aquí en paño. Por ejemplo, puede estar la carga en todo este paño. Selecciono los puntos del contorno, hago clic en botón derecho y ahora defino la dirección de reparto de las cargas. Si se lo quiero asignar en este caso a las vigas horizontales o a los montantes verticales. En este caso tengo que seleccionar la dirección perpendicular. Entonces, esta es la dirección, botón derecho y defino me pide ya definir la carga, el valor de esa carga. Pues en viento 1, en este caso estoy en kilonewton metro, pues le puedo poner 1.25 kilonewton, por ejemplo. Ya he definido la geometría, propiedades, cargas y ahora ya podría pasar a calcular. Si me voy aquí a la pestaña de cálculo, directamente la vista se nos va al segundo botón a calcular directamente. Pulso en calcular, no quiero dimensionar los perfiles, acepto. El programa calcula con las secciones que yo he introducido o dentro de las secciones de una serie me pide aquí con estas dos opciones si deseo que el programa busque cuál es la sección óptima. Lo que hace es calcular iterativamente recorriendo las diferentes secciones y viendo cuál es la que mejor se adapta en este caso. El dimensionamiento puede ser rápido o puede ser óptimo. Tarda más el cálculo, pero porque al final va haciendo diferentes pasadas hasta buscar la sección óptima. Y puedo o no comprobar las barras, realizar la verificación de estado de límites últimos y también me da la opción de considerar la dimensión finita de los nudos. Si yo la considero, el programa calcula automáticamente esa longitud o ese offset en el que la barra, en el encuentro entre dos barras, hay un tramo en el que es completamente rígido. Entonces el programa lo puede determinar automáticamente cuando activamos la opción de considerar la dimensión finita de los nudos. Por ejemplo, lo podemos activar, aceptamos.
y ya podría consultar resultados. Podría ver desplazamientos en extremos de barras. Aquí me aparece para la hipótesis seleccionada, por ejemplo, para viento. Aquí veo los desplazamientos, en este caso tengo desplazamientos excesivos, 491 milímetros. Puedo ver resultados también por combinaciones de acero laminado. Se han generado estas 4 combinaciones y aquí puedo ver los resultados que tengo en cada combinación. Puedo ver reacciones en apoyos. Selecciono el nudo o los nudos que me interese ver. Ahí aparece la etiqueta con con las reacciones que quiero ver en ese momento. A lo mejor me interesa solamente RZ y momento en I. Por ejemplo, porque quiero hacer aquí una captura y quiero solamente ver estos dos grados de libertad. Entonces, bueno, activo o desactivo para que se muestren o no en estas etiquetas. Igual, puedo ver resultados por combinación o también puedo ver la envolvente para las combinaciones de equilibrio y la cimentación o las combinaciones de tensiones sobre el terreno. Esfuerzos en barras. Por ejemplo, quiero ver el ASIL. De una hipótesis en concreto. Puedo mostrar valores máximos y mínimos, consultar los valores que se han producido. Si veis lo que comentaba de la dimensión finita de los nudos, el programa crea ese tramo rígido y ahí en ese tramo rígido no tengo esfuerzo. Pues esta representación que hace aquí con el trazo más grueso es para los tramos rígidos, donde no tenemos esfuerzos. Por ejemplo, si calculamos ahora desactivando la opción, esto como es muy rápido podemos mostrarlo. Cuando vamos aquí a esfuerzos, ahora vemos que toda la barra se considera como elástica. No tenemos tramos rígidos en ese caso. Puedo ver aquí el momento en I, por ejemplo, para la hipótesis de viento. Puedo dibujar aquí los valores. En este caso pues, tengo un momento de 96.08 kN/m. Bueno, así podría consultar esfuerzos. Si tuviera láminas, puedo consultar isovalores en los elementos de tipo lámina y luego algo particular para barras con presillas. Podría realizar las comprobaciones de estado límite último de las barras. Si activamos esta opción, por ejemplo, vamos aquí a los pilares y aquí veo que, por ejemplo, tengo aquí la lista de comprobaciones que estamos haciendo. Comprobación de tensión, en este caso no hay tensión, pues la comprobación me indica que no procede. Relaciones de esbeltez, tengo el título, el nombre del capítulo y la comprobación completa con todos los valores. Compresión, flexión, en este caso la comprobación determinante es la flexión en el eje Y. Me aparece el valor solicitante y el valor resistente y la justificación de cómo ha obtenido todos esos cálculos. Compresiones de cortante y luego combinaciones de cargas. En este caso esa barra no cumple. Entonces, básicamente el proceso sería este, definir la geometría, propiedades adicionales, cargas y calcular. Ahora ya con estas verificaciones pues no cumple. Pues tengo que reforzar la estructura, poner unos perfiles diferentes. En este caso puse los perfiles que primero seleccioné, a todos lo mismo, no he hecho ninguna optimización. Entonces, bueno, tengo desplazamientos muy grandes, hay barras que no cumplen, pues esto ya entra el proceso que haríamos en cualquier otro programa, de forma manual, que es ir evaluando los elementos y dimensionando para obtener una estructura eficiente
y que soporte sin problemas todas las solicitaciones que tiene. Bien, además de este tipo de análisis, hemos hecho un análisis lineal. Definimos cargas por hipótesis, el programa calcula cada una de las hipótesis y dado que es un sistema o un cálculo lineal, podemos establecer el principio de la superposición de hipótesis. Entonces, el programa hace un análisis por cada hipótesis y posteriormente realiza la combinatoria. A la hora de consultar resultados, comprobar elementos, realiza toda la combinatoria. En este caso tenemos un peso propio y una hipótesis de viento. El número de combinaciones es pequeño. Si tuviéramos diferentes hipótesis de viento, diferentes hipótesis de carga viva, esa combinatoria aumenta bastante. Entonces, eh, realizando un análisis por hipótesis simple y luego la combinatoria, pues se reduce el tiempo de cálculo bastante. Además de lo que hemos mostrado, una vez que ya tuviéramos la estructura completamente dimensionada, pues podríamos obtener resultados. Para eso podríamos ir a la pestaña inicial, obra, donde podemos generar, por ejemplo, un CSV con resultados de los elementos que me interesen. Por ejemplo, con los resultados de estas dos barras, bueno, lo guarda aquí en un directorio particular y puedo exportar los resultados de esfuerzos por hipótesis, por combinaciones y las envolventes, por ejemplo. Acepto. Y aquí me abriría, bueno, directamente me ha abierto el directorio donde ha generado esos CSVs. Pues aquí veo la información que ha generado y bueno, podría consultar esas tablas. También puedo mostrar el listado. Vengo aquí al listado, acepto. Y aquí me aparece todo lo que puedo incluir en este listado. Pues las normas consideradas, situaciones de proyecto, quiero añadir la lista de combinaciones, geometría de nudos, de barras con las secciones que tengo asignadas, quiero añadir también las cargas que he puesto y en cuanto a resultados, pues para las barras quiero añadir los esfuerzos por hipótesis, por ejemplo. Y para los nudos, los desplazamientos por hipótesis también, por combinaciones envolventes, es decir, selecciono todo lo que quiero añadir en ese listado. El listado de comprobaciones ELU completo o en este caso solamente un resumen. Y aquí hay ciertos apartados que me aparecen eh, con trazo discontinuo, no puedo seleccionarlos porque no he realizado ni análisis de pilares, no he introducido columnas de hormigón o de concreto, ni vigas de concreto, no he introducido láminas, no he hecho análisis de sismo, entonces todos esos apartados que no he completado aparecen en discontinuo para no me permite generar esa documentación. Si acepto ahora, aquí me muestra todo el listado o el informe que ha generado. Las normas en función de los elementos que tengo en el programa. Si solamente tengo elementos de acero, pues me indicará aquí cuál es la norma de acero laminado. Si tuviera elementos de madera, pues me añadiría la norma que considero para madera. Definición de los estados límite, la combinatoria y luego aquí tengo geometría, nudos con sus coordenadas, el tipo de vinculación que tienen, el material que he utilizado, es un informe final donde me aparece todas las propiedades que tiene este modelo. Tabla de medición, resumen, por aquí veo las cargas que he aplicado, tanto peso propio en todas las barras. Luego veo el resultado de los desplazamientos por hipótesis, que en este caso ha sido lo que he seleccionado, y esfuerzos también por hipótesis en barra. En diferentes posiciones me aparece para cada barra los esfuerzos que tiene.
Y finalmente, si bajo para abajo, veré, también había seleccionado el resumen de las comprobaciones de estado límite último, pues aquí me aparece para cada barra la comprobación de tensión, pelteces, compresión, comparación de flexión, pues ahí aparece una tabla donde me indica el aprovechamiento o el ratio demanda-capacidad que tenemos para cada una de esas comprobaciones. Esto mismo que hemos explicado para este ejemplo pequeño lo podíamos haber visto también con un caso más, con una estructura más grande. Por ejemplo, podemos abrir aquí una de muestra que tenemos. Bueno, cancelamos aquí. Vale, aquí podemos abrir esto. La estructura que teníamos en un inicio. Para definir este modelo se han seguido básicamente esos pasos. Definir geometría, propiedades para cada elemento, cargas y realizar el análisis. En este caso tengo, si hacíamos aquí la vista 3D, teníamos una estructura de acero y unas cerchas de madera con estos tirantes metálicos. Pues en este caso se han definido las cargas, en este caso de viento, utilizando el generador de pórticos. Eso lo comentaremos ahora después. Y se ha realizado el análisis. Además del análisis lineal, el programa tiene la posibilidad de hacer también análisis no lineal. Hay diferentes elementos que pueden tener un comportamiento lineal o comportamiento no lineal, como pueden ser las barras. Cuando yo me voy aquí a propiedades a definir, no, perdón, en geometría a definir la sección de una barra, por ejemplo, aquí selecciono este tirante, lo selecciono, botón derecho, aquí para barras tengo el apartado de comportamiento. Tiene la posibilidad de definir comportamiento lineal, definir que la barra trabaja solamente a tracción o solamente a compresión. En este caso, podría haber definido el tirante como una barra con comportamiento no lineal, comportamiento solo tracción, por ejemplo. Cuando defino el elemento solo tracción, puedo definir una tensión de pretensado inicial. Aquí definiría esa tensión. Entonces, elementos no lineales tenemos las barras, solo tracción o solo compresión. Tenemos también la posibilidad de definir rótulas plásticas. En propiedades tenemos rótulas plásticas. Las podemos definir en barras. Seleccionamos una barra, por ejemplo, esta columna, botón derecho, y aquí le añado yo la rótula plástica que me interese en una posición relativa, por ejemplo, en la coordenada 0, o lo podría definir en el extremo final, o en los dos extremos, o en diferentes puntos de la barra. Esto es una posición relativa. Si la barra mide 5 metros, pues lo tendría en la coordenada 0 y en la coordenada 5. Y tenemos diferentes tipos de rótulas. Por ejemplo, la puedo definir para giro en X, para giro en Y o para el giro en Z. Por ejemplo, para el giro en el eje local Y. Podemos definir, si nos volvemos aquí, editamos, rótulas de endurecimiento elástico lineal, la rótula y barra Medina-Krag-Winkler modificada, una genérica en el que definimos la rótula por tramos, o tenemos también la posibilidad de definir en función de la normativa, en este caso de la AISC 342 o de la ACI 369.
Por ejemplo, para una estructura, para esta barra de acero, ahora podría definirlo en función de, o con la de endurecimiento elástico lineal. Aquí podemos definir un momento de plastificación y a partir de cuando la barra llega a ese momento, la barra plastifica. Entonces, digamos que su resistencia disminuye y se produciría esa rótula plástica en ese caso. Este es un elemento también no lineal que puedo definir. Entonces ya tenemos barras, rótulas plásticas y también podemos definir apoyos. Cuando nos vamos aquí a vinculación exterior y definimos un apoyo, ese apoyo, por ejemplo aquí para el desplazamiento puede ser en X, Y o Z, o los giros pueden ser fijos o elásticos. Cuando definimos elástico, al final estamos definiendo un muelle que funciona en ambos sentidos o que funciona solamente en el sentido positivo o solamente en el sentido negativo. Entonces, eso me permitiría definir apoyos que pueden sufrir un despegue y en ese caso, si esa base de la columna puede sufrir un despegue porque no hay ningún perno ni nada que la esté sujetando, eh, en el caso en el que haya un despegue, pues es como si no estuviera actuando. Entonces, tenemos barras, solo tracción, rótulas plásticas y apoyos o despegues en apoyos, tanto en apoyos puntuales, como en este caso, como si definimos una estructura mediante láminas, podemos definir también despegue en las láminas. El módulo de balasto que pondríamos en una losa, por ejemplo, lo podríamos definir ahí. Cuando tenemos análisis lineal, lo que comentábamos antes. Para el análisis no lineal, en este caso tenemos que realizar el análisis por combinación. Ya hay que evaluar cada combinación de forma independiente y en esos casos, pues si hay elementos no lineales, pues ya al final acabará trabajando de la forma que corresponda. Si tengo una barra solo tracción y en esa combinación se produce una compresión, pues esa barra deja de actuar. Tenemos barras solo tracción, solo compresión, rótulas plásticas y despegues en apoyos. Y el programa genera automáticamente las combinaciones. Puedo basarme en el análisis lineal y determinar automáticamente todas las combinaciones que son necesarias para el análisis lineal. Y aquí hay una optimización importante que comentar. Lo vamos a ver con esta diapositiva. Por ejemplo, si tenemos aquí esta pequeña estructura que, bueno, solamente consta de una viga y una barra definida como solo tracción y diferentes cargas que tenemos aquí en diferentes hipótesis de carga. El programa eh, detecta el comportamiento de los elementos no lineales en cada una de las combinaciones. Es decir, nos propone realizar primero un análisis lineal en el que se determinan, bueno, se calculan todas las combinaciones. En este caso, por ejemplo, a partir de estas combinaciones, tendría todas estas que estoy mostrando aquí en la lista de abajo. Entonces, clasifica las combinaciones dependiendo del comportamiento que tienen los elementos no lineales que se han introducido. Hay combinaciones en las que la barra definida como solo tracción está traccionada. Entonces, todas esas barras, digamos que todas esas combinaciones no es necesario analizarlas, hacer un análisis no lineal. El análisis lineal es muy rápido, es capaz de determinar esto, entonces, bueno, ya no es necesario que haga análisis no lineal en esas combinaciones. Pero, por ejemplo, hay dos combinaciones en este caso donde actúa el viento, digamos, de succión, que me provocarían que sí que tuviera una compresión en esa barra solo tracción. Entonces, en el primer análisis, si se determina que una barra solo tracción está recibiendo una compresión, esas combinaciones se marcan para realizar el análisis no lineal. Entonces, en este caso, automáticamente se determinan cuáles son las combinaciones necesarias de analizar y evitan tener que realizar un análisis exhaustivo de todas las combinaciones que me llevaría quizá demasiado tiempo. Entonces, bueno, optimiza este proceso de forma muy eficiente.
Y eso, bueno, lo podemos ver en este caso. Aquí he definido, esta barra la he definido como solo tracción. A ver si nos volvemos aquí a la sección para comprobarlo. Todos estos tirantes. Le puedo definir comportamiento solo tracción y acepto. Ahora cuando voy a calcular, tengo aquí el panel de combinaciones no lineales. Está vacío, pero bueno, yo puedo rellenarlo de forma manual. Puedo decir, bueno, quiero realizar eh, el cálculo de la combinación que tiene el peso propio con factor 1, el viento 0 grados con coeficiente 1,4, por ejemplo. Entonces, el programa evaluaría esta combinación. O puedo decirle al programa que me rellene estas combinaciones automáticamente. Para eso, cuando nos vamos a calcular, cuando hay elementos no lineales, el aspecto de este panel cambia. En este caso, me propone realizar el análisis lineal y realizar el análisis no lineal. Entonces, lo que hace el programa es que primero realiza el lineal, clasifica las combinaciones y posteriormente, en función de esas combinaciones, se realiza el análisis no lineal. Es lo que indica aquí. El programa generará automáticamente las combinaciones no lineales tras el análisis lineal. Ahí aparece explicado de forma clara. Aquí aceptamos, en este caso, cuando realiza el análisis no lineal, utiliza el motor de cálculo OpenSys. Y aquí, tras el cálculo, podríamos entrar aquí y ver que de todas las combinaciones que tiene, estas son las combinaciones en las que esos tirantes se estaban comprimiendo. Entonces, de esas combinaciones las marcaría y las analizaría en este caso. Cuando nos vamos aquí a consultar esfuerzos, esfuerzos en barras, por ejemplo, no sé, activo aquí momentos. Voy a ponerlo, desmarcar todo. Si fuera a ver ahora, por ejemplo, las combinaciones de estado límite último para acero laminado, veo aquí toda la lista de combinaciones. En este caso, tienen la etiqueta NL, las combinaciones que son de no lineales. Las que se han realizado con el análisis no lineal aparecerían aquí con esa etiqueta NL. Y el programa comprobaría los elementos con todas las combinaciones ELU de estado límite último que se establecieron y obtendría los resultados del análisis lineal o del no lineal en función de si se ha hecho si se ha hecho el análisis de esa combinación de un modo o de otro. Y de ese modo, pues es muy óptimo ese proceso, cómo se realiza el cálculo cuando tengo elementos con comportamiento no lineal. Otro tipo de análisis que tiene el programa es el análisis de pandeo. Aquí se realiza un análisis de autovalores. Se identifican, bueno, se obtienen los autovalores y los autovectores, las deformadas en cada modo de pandeo y el factor de carga crítica. Ese análisis de autovalores, que bueno, se realiza también en muchos programas, pero a diferencia de otros, nosotros realizamos también un análisis de sensibilidad. Porque al final tenemos el análisis de autovalores, pero quizá lo que me interesa es al final verificar la estructura definir los coeficientes de pandeo de cada una de las barras. Muchas veces definir el coeficiente de pandeo de forma correcta no es algo trivial. Entonces, para eso me puedo utilizar el análisis de autovalores, conocer las formas de pandeo
los modos de pandeo y las cargas críticas o los factores de carga crítica de cada uno de esos modos. Posteriormente puedo hacer un análisis de sensibilidad que lo que hace es que determina la influencia de cada modo sobre cada barra. Puede haber modos de pandeo en los que una barra no está interviniendo, no está participando. Entonces, no me valdría para determinar su coeficiente de pandeo o su factor de pandeo. Y el programa también realiza la asignación automática de los factores de pandeo, que lo que hace es, en función del análisis de autovalores y de las cargas de compresión que tiene la barra, al final calcula el factor de pandeo y lo asigna a la barra. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar esta estructura de aquí. Es una pasarela. Bueno, abrimos en este caso la pasarela. Un momento. Archivo. Aquí, mediante el análisis, se establece cuál es el autovalor, el alfa crítico, factor de carga crítica. Para cada barra conocemos su asil solicitante. Entonces, el asil crítico sería la multiplicación del asil solicitante por ese factor de carga crítico. El asil crítico de Euler se determina con la fórmula de Euler. Entonces, tenemos el asil crítico a partir del valor del autovalor o del factor de carga crítica. Entonces, despejando de la fórmula de Euler, obtenemos el K o coeficiente de pandeo. Y ese es el valor que asignamos a cada una barra o a las barras que el usuario decide asignar. Bien, entonces, bueno, este sería el caso. Aquí tengo, por ejemplo, si estudiamos el arco que estaría sometido a compresión, aquí marcar todos. Por ejemplo, tengo aquí una sección en H que estaría sometida a compresión y necesito determinar o asignarle unos factores de pandeo. Si nos vamos aquí a propiedades, pandeo, pues a estas barras, ¿qué coeficiente de pandeo le asignamos? Entonces podemos decir que el programa lo asigne automáticamente. Para eso, cuando vamos aquí a la pestaña de cálculo, en pandeo tenemos aquí diferentes opciones. Tenemos la posibilidad de definir combinaciones. Las combinaciones las puede determinar el programa automáticamente. Cuando hace el análisis, si hay resultados de hacer el análisis de tensión de formación, al final el programa sabe cada elemento si está comprimido o no. Y si hay combinaciones en las que hay elementos comprimidos, pues las añade aquí como susceptibles de hacer el análisis de pandeo. Entonces tengo estas combinaciones y cuando voy a calcular, aquí puedo definir el número de modos. Puedo filtrar autovalores. Cuando el factor de carga crítica es muy grande, ya no me interesa ese resultado, porque al final digamos que la estructura sería inestable cuando multiplico la carga que tiene por 100 veces. Entonces, bueno, quizá esos no son relevantes, esos modos de pandeo. Para hacer este análisis hay que discretizar las barras en tramos. En este caso nos propone discretizarla cada una en 10 tramos, aunque lo puede editar el usuario o puede definir una longitud máxima de cada tramo. Y para realizar ese filtro de las combinaciones, lo que hace el programa es no todas bueno, determinar las combinaciones donde hay elementos que están comprimidos, pero no con cualquier compresión. Si tienen un valor de compresión muy, muy, muy pequeño en función de su resistencia, pues no lo añade. Y esa diferencia entre la resistencia y el esfuerzo solicitante la define el usuario.
O sea, barras, por defecto tenemos el 1%, barras con una compresión inferior al 1% de lo que resiste la sección, digamos que no aportarían esa combinación al cálculo. Aquí tengo la opción de que esa lista de combinaciones modificarla o no, o sea que el programa añada o no combinaciones o hacer exclusivamente las combinaciones que a mí me interesa. Si yo defino las combinaciones que quiero analizar y no quiero que el programa modifique o cree esa lista automáticamente, pues simplemente desactivo. Y por último, lo que comentábamos, que es importante, a partir de estos resultados, ¿qué hago? Pues el programa automáticamente modifica o actualiza los coeficientes de pandeo para hacer la comprobación de barras. Para eso es necesario hacer el análisis de participación y entonces me dice aquí qué porcentaje de participación mínimo de la barra tiene que tener en el modo. Aquí el programa en este caso hace el análisis de pandeo también utilizando OpenSys y código propio de Cipe. Al final OpenSys tiene su código, pero para adaptarlo al programa y para hacer ciertos cálculos o ciertas optimizaciones que nos interesaban, pues ahí ya también mucho código o muchos apartados en los que nosotros hemos intervenido y hemos adaptado de la mejor forma posible ese motor a nuestro programa. Después de hacer el análisis, puedo consultar aquí los modos de pandeo. Aquí tengo estas dos combinaciones y este modo. Puedo ver la deformada. En este caso lo voy a poner de forma alámbrica. A ver, desmarcar todos. Lo amplifico aquí por 5. Este sería el primer modo de pandeo. El segundo, a ver cómo lo oriento que se vea bien. Y aquí voy viendo los diferentes modos de pandeo. Entre corchetes veo el factor de carga crítica, el autovalor. Además, aquí puedo activar la visualización del análisis de participación. En función de la energía de deformación, el programa determina cuánto participa una barra en cada modo o si ese modo de pandeo es relevante para cada barra. Al final calcula la energía de deformación, calcula la energía de la barra o de la barra que más energía de deformación tiene y esa será el 100%. Y en función de esa, por ejemplo, en este caso, esta no es la que tiene más, está al 91, ahí se muestra en el tooltip, participación 91.13. Esta barra de aquí en este modo de pandeo solamente 29, 83, 93. Determina la energía de deformación de cada una de las barras y comparándola con la energía de la barra que más tiene, pues establece ese porcentaje de participación. Y para las barras que tienen un porcentaje de participación mayor que el que ha definido el usuario cuando íbamos aquí a calcular, pone aquí porcentaje de participación mínimo. Las que tengan valores menores que el 15, pues el programa asume que ese modo no es relevante para esa barra. Entonces, no vale para calcular ese factor K. O sea, ese factor o ese autovalor no me vale para calcular este K, porque no era relevante, ese modo de pandeo no es relevante para esa barra en particular. Aquí. Entonces, este porcentaje es el que me vale para definir esto. Voy a cerrar esto.
Vale, cuando voy a calcular o asignar los coeficientes de pandeo, a cada barra, si nos vamos aquí a propiedades de pandeo, en cada barra puedo fijar yo un coeficiente de pandeo o decir que el programa lo defina a partir del análisis de pandeo. Si yo quiero fijar uno, tengo que desactivar estas dos opciones. Pone, permitir actualizar los coeficientes de pandeo en el plano XY. Si lo activo, les digo al programa que sí, que lo permita actualizar, que lo actualice. Entonces hará ese proceso, calculará y este coeficiente lo determinará automáticamente. En lugar de poner 2, pues pondrá 3, lo que quiera. Si yo quiero decir, no, es que en este caso esta barra quiero fijarle yo el coeficiente de pandeo, desactivo las dos opciones y digo, bueno, en este caso no son 2,65, son 3. Defino el coeficiente que me interese y acepto. En este caso, este sería el coeficiente con el que se comprobaría luego la barra. Si yo no sé qué valor asignarle y quiero que lo determine el programa, pues activo estas dos opciones o quizás lo quiero calcular solamente para un plano de pandeo y no para los dos. Bueno, eso ya en función de la estructura, pues cada barra tendrá su asignación. Y luego aquí tengo la opción de si esta barra considerarla en el análisis de pandeo o no. La barra siempre está presente, pero digamos que no se citaría cuando desactive la opción de considerar en el análisis de pandeo. Esto lo puedo hacer tanto para barras como para láminas. Entonces, el análisis de pandeo tiene, digamos, una gran ventaja a la hora de definir los coeficientes de pandeo o los factores de pandeo. También puedo realizar análisis de pandeo de láminas. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir ese modelo. A verlo. En último fichero no lo tengo, lo busco. MCR, Viga Láminas. Vale, en este caso, por ejemplo, se ha definido aquí una viga, pero no como un elemento de tipo barra, sino como láminas. En este caso, aquí en geometría, lo que se ha introducido son láminas. Y si editamos aquí la sección, por ejemplo, para el ala superior o el patín superior, se ha definido una sección con un espesor de 20 milímetros. Y el material de esta lámina es acero. En este caso, acero de la Biblioteca de Aceros Europeos, pero podría definir cualquier otro acero. Para el alma tengo 10 milímetros y para el patín inferior o ala inferior tengo otros 20 milímetros. Se han definido aquí las cargas. Aquí tengo tres hipótesis. Si nos vamos aquí a cargas, editar. Vale, aquí tengo una carga aplicada sobre el ala superior. La tengo en una hipótesis particular que se llama el ala sub. Carga aplicada en el eje o carga aplicada en el ala inferior. Y aquí se realizó un análisis de pandeo, o bueno, podemos realizar ese análisis de pandeo para determinar cuál es el momento crítico de pandeo que tendría esta barra. Podría definir, por ejemplo, los rigidizadores o conexión con correa mediante tornapuntas. Situaciones diferentes, una viga de canto variable. Al final con las láminas tengo mucha libertad para definir todo esto. Y aquí cuando el programa calcula, bueno, realizo el cálculo, igual el panel con las opciones que me pedía anteriormente. En este caso se están analizando esos tres casos de carga, que es la carga sobre el ala superior, carga sobre el eje o la carga sobre el ala inferior. Por ejemplo, podríamos evaluar cuál es la situación más desfavorable o dónde se produciría antes la inestabilidad. Si nos vamos aquí a modos de pandeo,
aquí, por ejemplo, para verlo con colores, veo la deformada que está aquí amplificada por 20 y tengo un caso de carga que era el ala superior, otro caso de carga que es la carga en el eje y otro caso que es la carga en el ala inferior. Para el ala superior, el primer modo de pandeo tiene un factor de 18. O sea, la carga que tiene ala aplicada multiplicada por 18 produciría la inestabilidad. Puedo ver aquí una animación de esa deformada. Entonces aquí tengo un pandeo lateral que se está produciendo en el ala comprimida. Y aquí puedo ver las formas de pandeo de los siguientes modos. Este modo ya es con un factor de carga crítica de 72. Es decir, realmente se produciría, o la inestabilidad vendría por este caso. En el ala superior veo que tengo aquí un factor de 18. Si lo colocara en el eje, el primer modo, tiene aquí un factor de 24. Es menos desfavorable colocar la carga en el eje. Y si fuera a colocarla en el ala inferior, bueno, estos son los resultados del tercer modo de pandeo. Si nos vamos aquí al primero, tengo un factor de 32. Tendría que multiplicar la carga por 32 veces para que se produciera la inestabilidad. Entonces, la situación más desfavorable en este caso pues es el ala superior, también como todos conocemos. Y aquí puedo ver la representación de los diferentes modos de pandeo. Si voy desplazándome hacia abajo, el tercer modo. El cuarto modo, en este caso, es una inestabilidad local que se produce en el alma. Y bueno, aquí ya son valores muy grandes. Vamos, el problema principal vendría cómo determina el primer modo. Entonces podemos hacer análisis de pandeo tanto de láminas como de barras, con la particularidad de que para barras también aprovechamos ese análisis de pandeo para hacer la asignación de los coeficientes de pandeo, que es algo que es laborioso y muchas veces pues tampoco sabemos muy bien cómo determinar coeficientes de pandeo cuando tenemos cierta complejidad y se sale de los casos canónicos. Bien, pues digamos que este sería el análisis de pandeo que tiene el programa. Volvemos aquí a... Perdón. Otro análisis importante, otro tipo de análisis importante que tiene el programa es el análisis modal de vibraciones. Digamos que una estructura puede verse sometida a diferentes acciones y es necesario verificar pues, la resistencia de los propios elementos, las deformaciones que puedan surgir. Por ejemplo, ahí en el ejemplo este del pórtico veíamos que tenemos un desplazamiento muy grande de 50 centímetros. También es importante verificar la seguridad, la durabilidad y el confort que se produce bajo vibraciones. Entonces, el programa dispone del análisis modal de vibraciones y el objetivo es determinar las frecuencias y modos de vibración de cada estructura para reforzarla en caso de que sea necesario para evitar resonancias y que puedan llevar a cabo, al final provocar que la estructura sea inestable. Entonces, para ello tenemos ese análisis de vibraciones. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva, lo principal es garantizar la seguridad, durabilidad y el confort. Nos permite predecir el comportamiento ante cargas dinámicas y hay diversos factores que pueden provocar esas vibraciones. Pueden ser fuerzas externas, como por ejemplo el paso de vehículos, frecuencias resonantes, por ejemplo, que podría ser el paso de peatones. No sé si ahora con el Mundial
Por ejemplo, vi la noticia que estaban evaluando ciertas partes de una pasarela y se veían ahí en el vídeo haciendo carga con los peatones, pasando, intentando mantener la misma frecuencia para hacer ciertas evaluaciones. No sé si habéis visto ese vídeo por ahí, me resultó curioso. Entonces, bueno, es otra de las causas que pueden provocar esas vibraciones, el tránsito de peatones y otras excitaciones como por ejemplo la maquinaria. Y este análisis nos ayuda a comprender cómo se va a comportar nuestra estructura y al final si esta estructura es óptima para las solicitaciones que tiene o si es necesario reforzarla más y añadir más rigidizadores, más elementos que hagan una estructura más sólida. Si nos vamos aquí al programa para mostrar este, este caso, un momento. Remoto. Vamos a abrir este pequeño ejemplo que teníamos aquí de esta pasarela. Sí. Bueno, durante esta sesión he visto que hay aquí diferentes preguntas que se han ido eh, definiendo en el apartado del chat. Mis compañeros de soporte han ido contestando alguna de ellas y completaremos, podemos enviar al correo las preguntas finalmente que se queden sin contestar, las podemos ir contestando por correo electrónico también. A ver un momento. Vale. Vale, este es el caso que estaba mostrando. Entonces, en este apartado, si nos vamos aquí al cálculo, vemos que tenemos aquí un nuevo apartado que es análisis modal. Tenemos los casos de carga particulares para este análisis. En este caso tengo estos dos casos de carga y la dirección de la masa que voy a considerar la defino para cada caso de carga. En este caso tengo un caso de carga en el que voy a analizar la traslación en Z y rotación en X e Y, y en este caso masa con traslacional X e Y rotacional en Z, cada uno con sus coeficientes o factores de combinación. Tengo la opción de calcular, al final el análisis de tensión de formación, bandeo y modal, en este caso, tienen sus combinaciones particulares y luego el análisis. Pues los tres intentan replicar la misma forma en la que se representan aquí. En el análisis modal tengo la opción para calcular aquí el porcentaje, el cálculo automático hasta alcanzar un porcentaje de masa desplazada. En este caso, por defecto aparece el 90% y puedo activar la discretización de las barras, el número de tramos. Si quiero considerar análisis de segundo orden elástico y la opción de la dimensión finita de los nudos, como veíamos al principio ya de la sesión. Bien, ahora se está realizando el análisis. El programa determina la matriz de masas a partir del cálculo no lineal de cada combinación. Se linealizan los elementos. Para los elementos lineales que tenemos, las barras, rótulas plásticas o despegues en apoyos, se determina para esa combinación en particular cómo están trabajando. Si un tirante está traccionado, pues esa barra se mantiene, pero ya se mantiene como una barra lineal, se linealiza. Si en esa combinación ese tirante no está trabajando, se elimina. Entonces esa barra no está. Se linealiza, como estamos analizando un caso de carga particular, se hace para ese caso de carga sin linealizando el comportamiento de los elementos. Bien, está aquí completándose el análisis.
Vale, después de calcular, ahora ha terminado el cálculo y me lanza directamente el listado con la información, donde me aparece para cada uno de los dos casos de cargas que tengo los diferentes modos de vibración. Para cada modo tengo la frecuencia, el periodo y lo que es importante aquí, el porcentaje de masa desplazada. Entonces, por ejemplo, vemos que para el modo 1 en Z tengo el 80%. Al final me hace la suma de todas las masas desplazadas en este caso de carga y aquí veo que está desplazando el 92%. Para Z, giro X 73, giro Y 80%. Para este caso de carga y para el siguiente caso de carga, en este caso han sido necesarios más modos. Igual, veré abajo el porcentaje de masa desplazada. Cierro aquí la vista y ahora podría consultar los modos de vibración. Este panel es similar al que veíamos para pandeo. Igual, tengo aquí caso de carga, la selección del caso de carga y la selección de los modos. Y junto a cada modo, entre paréntesis, estoy viendo el periodo. Aquí veo el periodo y abajo más información de este modo. La frecuencia, el periodo, los coeficientes de participación y porcentajes de masa desplazada. Entonces, este análisis me valdría para determinar cómo se comportaría la estructura frente a estas vibraciones que pueden ser debidas a diferentes fenómenos, como comentábamos al principio. A continuación, bueno, tenemos análisis modal y aquí tenemos análisis de pushover. Hay una sesión particular para análisis sísmico que realizará nuestro compañero Isaac. Entonces, toda esta parte ya la veremos en esa sesión. Eh, la sesión de hoy, digamos que hemos visto CIPE 3D y en la sesión de mañana veremos cómo pasar de CIPE 3D a CIPECONE para realizar el análisis y diseño de las conexiones, así como la realización de planos. Pues si volvemos aquí a la presentación, un momento, veamos que tenemos aquí análisis de vibraciones y bueno, esta la pasamos al principio. En CIPE 3D podemos importar, o sea, qué elementos o cómo puedo traer información a CIPE 3D y cómo puedo exportar información desde CIPE 3D. Tengo la posibilidad de importar plantillas en DXF, DWG, JPG, que al final me valen para dibujar mi estructura o introducir los elementos de mi estructura. También puedo llegar a CIPE 3D desde una estructura previa realizada en generador de pórticos o Portal Frame Generator, que vamos a verlo a continuación. También puedo importar IFC, como veíamos al principio. Al crear una obra nueva, el programa me pregunta si quiero crear una obra nueva vacía, en la que yo voy a introducir todos los elementos, o quiero importar desde IFC. Y también tengo la opción de importar geometrías en DXF o en un fichero de texto que tenemos con un formato particular. Con DXF WG 3D lo que hace el programa es que reconoce cada línea como una barra. Y entonces yo me permitiría crear la estructura de forma fácil. Si me resulta más sencillo dibujar la estructura en un programa de CAD, la dibujo y luego sabemos que va a importar las líneas como barras. O también con un fichero de texto. Hago todo el proceso en CIPE 3D, calculo, etcétera. ¿Y qué información puedo generar desde aquí? Pues tengo la posibilidad de generar cada uno de los listados que veíamos y toda la documentación la puedo generar en ficheros de XF, WG, de planos, en PDF, en ficheros de texto, en HTML, DocX, bueno, cualquier formato de texto conocido, pues tenemos ahí la exportación. Y también a formato CSV, por si quiero hacer
postprocesamiento posterior de los resultados, pues también tenemos la exportación a CSV. Mediante el plugin OpenBean Revit puedo exportar esta estructura a Bean Server y con ese complemento podría importarla en Revit. También tengo la opción de exportar a IFC cuando comparto el modelo a Bean Server y tengo la posibilidad de llevar esa estructura de CIP3D que he definido como una estructura integrada a CIPECAD, a nuestro programa de análisis, digamos, de estructuras definidas por plantas o por niveles. Podría llevar la estructura, por ejemplo, para definir una estructura una escalera metálica, por ejemplo, o una estructura de ascensor de estas que están adosadas al edificio, o una cubierta que tenga una forma particular de estructura metálica que tengo sobre un edificio de hormigón. Pues todo eso lo podría hacer mediante la conexión de CIP 3D con CIPECAD de las estructuras 3D integradas. Y bueno, aquí es mención especial hay que hacer al generador de pórticos. Cuando tenemos una estructura de tipo, como en este caso, de este tipo, una estructura que podría ser un edificio de una bodega, una nave industrial, cubiertas a dos aguas, cubiertas a un agua, edificios cerrados, marquesinas con flujo libre del viento bajo la cubierta. En esos casos hay que definir las cargas de viento. Por ejemplo, si vengo aquí a carga, aquí me vengo aquí a... Esto no lo quiero poner aquí. El programa en esta estructura tengo aquí definidas cargas superficiales. Si le doy aquí a editar, por ejemplo, veo que hay aquí diferentes cargas superficiales que se han definido. En este caso para peso propio, para la hipótesis de viento 1, pues veo aquí que en cada lateral, en cada zona, tengo definida una carga superficial. Definir estas cargas superficiales puede ser bastante laborioso. Entonces, uno de los complementos más importantes que tiene el programa es el generador de pórticos o Portal Frame Generator, que me permite definir automáticamente todas las cargas de viento. Lo vamos a abrir porque esto se ve muy fácilmente con el programa. A ver. Aquí en el menú de CIPE tenemos Portal Frame Generator. Este programa me permite, por un lado, definir la geometría del modelo. Por otro lado, calcular las cargas de viento y asignárselas a la estructura que voy a definir en CIP 3D. Y por otro lado, calcular las correas, tanto de cubierta como de fachada. Los purlins, los polines, no sé, cada lugar se conoce de una forma. Aquí, por ejemplo, en España es más típico llamarlo correas. A ver, ¿lo he abierto o no? Está aquí. Ah, lo tengo en la otra pantalla, perdón. A ver. Bueno, voy a cerrar CIP 3D. No. Vale, este es el programa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos, si hacemos clic, nos aparece este menú que me apareció en otro monitor para introducir un nuevo pórtico. Ahora, por ejemplo, podemos introducir aquí un pórtico a dos aguas
Y aquí definimos las dimensiones. Yo aquí tenía un ejemplo, bueno, no sé si lo podemos seguir. Aquí definimos las dimensiones, en este caso 12 metros, aquí otros 12 metros. La altura del pilar, pues le podemos poner 7 metros. La altura de la cumbrera, 8.3. 7 metros también en el otro lado. Lo puedo hacer simétrico o puede ser asimétrico. Puedo definir pórtico rígido o pórticos en celosía. Me hace la generación, tendría tanto la generación de las barras en CIP 3D como las cargas de viento. Entonces, bueno, me ayudaría a definir de forma rápida esa geometría de la nave o la bodega que me interesa calcular. El programa puede dimensionar las correas y para eso tiene también las normas que, como comentábamos también en Participe 3D, el programa está adaptado a normativas de diferentes países. Para hormigón, para acero conformado, acero laminado, tengo aquí diferentes normas que puedo utilizar. Si accedo ahora a datos generales, tengo abajo, aquí podría definir el número de vanos, puedo poner 7 vanos con separaciones de 6 metros, por ejemplo. Quiero cerramiento en la cubierta, puede ser genérico o definir el peso en función de un catálogo. En este caso voy a definir el peso genérico, 14 kilos por metro cuadrado. Sobrecarga o carga viva sobre la cubierta, 30 kilos por metro cuadrado. O bueno, yo aquí pondría el 40 kilos metro cuadrado, el valor que hay como referencia en la normativa española. Si tengo no cerramientos en los laterales, si desactivo, tengo, digamos que la acción de viento solamente la tendría en la cubierta, tendría una estructura de tipo marquesina o de tipo libre, no sé cómo lo define aquí en cada país. En este caso quiero cerramiento en los laterales, tengo una nave industrial y defino ese peso de cerramiento. Y la carga de viento, igual, la puedo definir en base a diferentes normas. Por ejemplo, tenemos aquí seleccionado México, pero tenemos por aquí Paraguay, Perú, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina, Marruecos, Argelia. Bueno, aparecen aquí todos los países del mundial que están aquí y diferentes normativas actualizadas. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la NTC México de 2023. Acepto. Aceptamos y ahora ya podemos definir o calcular las correas. Para eso nos vamos aquí a datos generales, edición de correas en cubierta y laterales. Y bueno, particularmente ahora vamos a ir a las correas de cubierta. Me aparece este panel. Defino el límite de flecha que quiero en este caso, el número de vanos para hacer el cálculo, pues puedo calcular como una barra apoyada en los extremos, pero con un apoyo intermedio o más. Sí, defino aquí los 3 vanos. Y diferentes tipos de fijaciones de la cubierta a la correa. Cubierta no colaborante, fijación por gancho o fijación rígida. Cuando defino fijación rígida, asumo que no hay pandeo del ala inferior de la correa ni rotación. A continuación, pues, todo eso aparece detallado si pulsamos el botón de información. Aquí me aparece, bueno, justo me aparece en el monitor de abajo, pero aparece aquí toda la información siempre en esos panelitos de ayuda. Aquí podría definir ahora el tipo de perfil que quiero. En este caso, por ejemplo, podemos definir una Z. Le ponemos, por ejemplo, esta, 225 y de espesor 2.5. La separación a 1.5 metros, por ejemplo. 1.5, 1.6, la separación que queramos. El tipo de acero, el de grado 50. Y ahora aquí me permite bien
Dados estos datos de entrada, dimensionar y buscar la sección óptima, o dada la sección que tengo, dimensionar la separación óptima, o en este caso dimensionar el tipo de acero. Aquí ha terminado el cálculo y me aparecen todas las series, todas las secciones que hay en esa serie y me pone cada una si cumple o no cumple. Podría ir y seleccionar pues, una diferente, la que a mí me interesara. Por ejemplo, en este caso ponemos esta que cumple y aceptamos, y ahora el programa realiza también la verificación de esa en particular, y ahora aquí me pone que para tensión está al 88% de su capacidad y para flecha, en este caso, está al 24,5%. Si mostramos aquí comprobaciones, vemos el informe completo de este cálculo, con las propiedades mecánicas de la barra y todas las comprobaciones que ha realizado. Limitaciones geométricas, comprobación de tracción, de compresión. En este caso no hay tracción, compresión ni torsión, pero sí que tenemos flexión en el eje Y. Resistencia a corte. Y la interacción de la flexión combinada con el corte. Bien, tenemos la justificación de esta barra. Aceptamos. Podemos definir a las de las laterales o directamente podemos ir a CIP 3D. Entonces, esto he calculado ya, se han generado las cargas de viento. Para llevarme esto a CIP 3D, pulso este botón de exportar y me aparece ahora aquí estas opciones para la exportación. Si quiero definir los apoyos como articulados o como empotrados. Si quiero que el programa genere coeficiente de pandeo. Si quiero exportar un pórtico aislado o quiero la exportación 3D. Y luego, para CIP 3D, pues si le interesa saber si quieres agruparlos porque van a ser iguales o no. Entonces podemos no agrupar, agrupar todos o solamente los centrales. Aquí ponemos que genera los coeficientes de pandeo, aceptamos. Y esto ahora va a abrir directamente CIP 3D. Y aquí en CIP 3D tenemos introducidos las barras. Bueno, accede a los datos generales, aceptamos con esta norma y con esos aceros, aceptar. Le ponemos un nombre, pues capacitación 1, lo que sea. Aceptamos. Y aquí tenemos las barras de los pórticos, las columnas y las vigas de cada uno de esos pórticos. No tiene ninguna sección definida. Y lo que es más importante en este caso, si nos vamos a carga, pulsamos aquí en editar, vemos que hay definido un paño de cargas en cada uno de los aleros de la cubierta y en cada una de las fachadas. Y si nos vamos aquí a cargas superficiales, por ejemplo, pulsamos en editar, vemos aquí las diferentes hipótesis de viento que se han creado. Si nos vamos aquí a la de la dirección 0, tenemos aquí una carga en toda el alero superior. Me pone aquí el valor, en este caso es 0.191 y aquí podemos ver las diferentes cargas que se han ido creando. En este caso hay aquí una zonificación, entonces tengo una parte en la que tendré una carga, digamos, puede ser que sea más pequeña, 0.127 y una zona de concentración que tendré aquí de 0.191. En función de la norma, toda la zonificación que exija, pues se irá creando y aquí se crean las diferentes combinaciones, las diferentes hipótesis con las cargas asociadas. En este caso no he definido las correas, por eso tengo la carga solamente en la fachada. Entonces, en la cubierta, perdón, y no la tengo en las fachadas. Por eso es importante conocer, bueno, que el complemento ideal para definir las cargas de viento en este tipo de estructuras para CIP3D es el generador de pórticos, porque bueno, nos ahorra todo el trabajo de definición de esas hipótesis con todas sus cargas que van ubicadas en zonas diferentes. Bien, pues en la sesión de mañana
Comentaremos cómo vamos a, cómo llevaríamos esta estructura a Cipe Connect, el modelamiento, el modelado, dimensionamiento de las conexiones metálicas y la realización de planos también que podemos hacer en Cipe Connect. Comentaremos el flujo de trabajo, cómo llevamos la estructura de un lado a otro y que podemos volver a enviar a CIPE 3D de vuelta, y comentaremos también cómo debemos realizar la práctica para la evaluación y poder otorgar las insignias digitales a cada uno de vosotros. Entonces, mañana, si no recuerdo mal, es a la misma hora. Mañana nos volvemos a ver y seguimos con estas sesiones. Muy bien, muchas gracias.